Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Lección número 2, tercer trimestre del año 2025. Título de la lección de esta semana: La zarza ardiente. Para desarrollarse el 12 de julio del año 2025. El texto para memorizar: Éxodo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Esta semana empezamos viendo a Moisés en su segunda etapa de su vida en la tierra de Madián. Siendo un pastor, ahora veremos cómo el llamado de Dios llega a su vida cuando él quizá tenía otros planes. Y Dios, desde una zarza ardiendo, le encomienda una misión para la cual él se siente incapaz, pero Dios le proporciona las herramientas para ir a la misión encomendada. Punto número 1. La zarza ardiente. Leemos una cita inspirada en la revista Señales de los Tiempos, 19 de febrero 1880. No se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro del Job, libro que leería con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Señales de los Tiempos, 19 de febrero 1880. Sí, mis hermanos, estando en Madián, entonces Dios lo inspiró. Antes de llamarlo, escribió estos dos libros que ya se mencionaron en la cita. Ahora bien, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, ahí vemos entonces cómo se presenta Dios ante Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Dios se presenta de esta manera? Porque ya Dios había prometido a estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, llevarlos a la tierra prometida. Y esa promesa no se había cumplido aún, de modo que Moisés estaba familiarizado con esta promesa y ahora entiende quién le está llamando y para qué lo está llamando. Este fue un milagro portentoso para mostrarle de manera vívida quién era el que lo estaba llamando. En la zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. En el versículo 5 del capítulo 3 del Éxodo, vemos un detalle muy interesante. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí hay un principio, el principio de la reverencia. Cuán importante es para nosotros este punto. Y cuando hablamos de la reverencia, nos estamos refiriendo a la actitud con la que nos acercamos a Dios, la actitud de un adorador. Leamos pues una cita inspirada en el capítulo 22 del libro Patriarcas y Profetas, en la página 257. Dice así:
La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía y la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él y como Jacob cuando tembló a la visión de Dios, exclamará: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Vamos ahora al punto número 2 de la lección. El ángel del Señor. ¿Y quién es este ángel del Señor sino Jesucristo mismo? La palabra ángel significa mensajero. Y siempre que en las Escrituras vemos la palabra ángel y que está relacionada con adoración, ese ángel es Jesucristo. En Apocalipsis, Juan quiere postrarse frente al ángel que le habla, pero le dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Es decir, un ángel normal, vamos a decir, un ángel creado por Dios, nunca permitiría que se le adore. Pero cuando en la Biblia aparece el ángel del Señor, y este ángel vemos que el que está escuchando se arrodilla, se postra delante de él para adorar, entonces ese es Jesucristo, como en este caso. Lo mismo sucedió en el caso de Josué cuando se encontró con el príncipe de los ejércitos y le adoró. Lo mismo vemos a Abraham y a otros. Entonces Cristo estaba aquí presente en la zarza ardiendo. Ahora bien, en el capítulo 3 del Éxodo, los versos 7 al 12, Dios explica la razón por la cual quiere enviar a Moisés a liberar a su pueblo. Y es porque Él le llama mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Es decir, ahora Dios había de manifestarse con señales y prodigios para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Veamos ahora el punto número 3 de la lección. El nombre del Señor. Es interesante que en las Escrituras Dios tiene un nombre propio, el cual se diferencia de los títulos y los apelativos. Veamos la diferencia. ¿Qué es un título? El título de una persona muestra lo que ella hace, pero el nombre muestra quién es ella, hablando de la persona. Los títulos de Dios, por ejemplo, Hacedor o Creador, muestra lo que Él hace. El Sustentador, el Salvador, el Señor de los ejércitos. Ahí vemos un título y un apelativo. El Dios Proveedor. Vemos un título y un apelativo. Pero el nombre. ¿Cuál es el nombre propio de Dios? Jesucristo dijo que cuando oráramos, dijéramos Padre nuestro, hablando de otro título como Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, debemos conocer el nombre.
El tercer mandamiento de la ley de Dios dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Ahora, al leer el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 22, vemos que Dios se presenta como diciendo: yo soy quien soy. Y aquí hay 4 letras: YHWH, que en español no se pueden mencionar, pero que en hebreo suenan más o menos así: Yahweh. De ahí se deriva el nombre Yahvé, bendito sea su nombre. O al españolizarlo, le pusieron vocales y en inglés suena como Jehová, o en español Jehová, bendito sea su santo nombre. Ahora bien, este nombre es el nombre propio de Dios. Veamos un par de textos bíblicos y luego un par de citas inspiradas. Salmos 83, versículo 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, bendito sea su nombre, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Ahora, Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, bendito sea su nombre, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Muy bien, mis hermanos. He tratado de explicar esto mencionando el nombre propio de Dios y lo he tratado de hacer con toda la reverencia posible. Pero de aquí en adelante no mencionaré más el nombre propio de Dios, por ser un nombre santo, como dice el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Hoy lo he mencionado para enseñar esta verdad del nombre de Dios. Pero deberíamos tener cuidado de mencionarlo, e incluso en las lecturas que nosotros tenemos, de tener el cuidado de reverenciar el nombre de Dios, su nombre propio, y mejor hablar de él con sus títulos y sus apelativos. Pero aún los títulos y los apelativos deberíamos hablarlos con toda reverencia. Veamos, por ejemplo, un par de citas inspiradas que vienen de la pluma de la hermana Elena de White, inspirada por Dios. Libro Primeros Escritos, página 122. Vi que el santo nombre de Dios debe usarse con reverencia y temor. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible. Ningún hombre puede verle y vivir. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas y corregidas antes que la iglesia pueda prosperar. Primeros Escritos 122. Ahora leamos el discurso maestro de Jesucristo en la página 91. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y temible es su nombre. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor nuestro Creador? Discurso Maestro de Jesucristo, página 91. Pasemos ahora al punto número 4. 4 excusas. Ahora pasamos al capítulo 4 del libro del Éxodo,
donde vemos que Dios le presenta 3 señales para reforzar la fe y la posición del mensajero de ahora Moisés como un mensajero. En el capítulo 4 del Éxodo, dice el versículo número 2 al versículo 4. Y dijo el Señor, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en la tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. La segunda señal está en el verso 6 y 7. Le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. La tercera señal está en el versículo 9. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Ahora, con estas señales, Dios le está dando instrucciones a Moisés. Incluso en el verso 17 del capítulo 4 le dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Sí, mis apreciados hermanos, el instrumento que Dios le da a Moisés para ir a hacer las señales y sacar al pueblo de Israel de Egipto es una vara. De aquí se desprende entonces la vara del pastor. Es decir, Moisés es un pastor criado en Madián, hecho pastor en Madián 40 años, y ahora con esta vara ha de hacer los milagros para traer al pueblo de Dios de Egipto, sacarlo y llevarlo hacia la tierra prometida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, con las 3 señales anteriores, Moisés ya no tenía excusa, pero sucede una cuarta. En los versos 10 en adelante, vemos a Moisés diciendo que él ahora es falto de palabra, es decir, como dicen algunas versiones, tartamudo. Qué interesante que los primeros 40 años de Moisés era un hombre elocuente, era un hombre diplomático, era prácticamente príncipe de Egipto, porque había sido criado en las cortes del reino más grande de aquel entonces. 40 años fueron suficientes para cambiar su panorama, para cambiar su actitud. Ahora viviendo entre las ovejas, ahora se había vuelto un tartamudo, falto de palabra. Pero es a este a quien Dios escoge y le pone también a su hermano Aarón, quien tenía más facilidad de palabra, para cumplir esta tarea. De modo que ahora ya no tenía más excusa. Y ahora leemos Éxodo capítulo 4, versículo 20, que dice lo siguiente. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era la vara de Moisés, sino la vara de Dios. Y Dios ahora, como hemos aprendido en sus títulos, se convierte en el pastor que ha de liberar a su pueblo con su vara y sacarlo de Egipto.
Llegamos así al punto número 5 de la lección, que se titula la circuncisión. Hay un hecho bastante extraño en esta historia que nos deja una lección. Los versos del 18 al 31 vemos cómo cuando Moisés iba camino hacia Egipto, resulta que dice que el Señor le salió a su encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué? Porque había algo que Moisés no había cumplido. Entonces, ¿qué había sucedido? Dice que su mujer tuvo la acción de agarrar a su hijo primogénito y cortarle el prepucio. Luego le echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Eso está en el verso 25. Cortar el prepucio era, hermano, la práctica de la circuncisión que se hacía en todos los bebés varones como muestra del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, con su pueblo. Este era un requerimiento de Dios que Moisés no había cumplido. ¿Y por qué no había cumplido? Porque había cedido a las exigencias de su esposa. Veamos cómo lo presenta el libro Patriarcas y Profetas. Página 261 del capítulo 22 del libro Patriarcas y Profetas. Dice: mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirla inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponer a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. ¡Qué tremenda lección para nosotros! ¿Cómo podemos cumplir con la misión si descuidamos hacer aquello que Dios nos pide? ¿Qué nos pide Dios hoy con la verdad presente? ¿Qué parte no estoy cumpliendo y que sé que debo cumplir? No podría ir con la ayuda de Dios, no tendría el escudo de los ángeles si no cumplo los requerimientos que Dios me pide. Dios nos ayude para que podamos así cumplir nuestra misión, pero también cumplir con los requerimientos divinos. Un gran abrazo para todos, deseando que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.